Hola, un gran saludo, un placer saludarles. En esta primera conferencia del día de hoy vamos a tener 3 conferencias motivacionales sobre un tema en extremo delicado, complejo y parece increíble. Lo que menos pareciera inspirar el COVID-19 es motivación. Sin embargo, vamos a abordar el tema del COVID-19 bajo una perspectiva motivacional, de crecimiento y de desarrollo personal. Gracias a todas las personas que se conectan. En este momento, desde San Cristóbal, Venezuela, el conferencista y mi equipo de imagen y publicidad, y desde Barranquilla, Colombia, se está llevando todo lo que es la coordinación de correos electrónicos, de mensajes digitales. Ustedes pueden escribir a José directamente por su WhatsApp para que vayan dejando por allí sus preguntas, sus ideas, sus proyectos. Entonces, gracias por estar con nosotros. Bien, vamos a empezar a conversar un poco sobre lo que significa, más allá del nombre de la conferencia, sobrevivir al COVID-19. Sobrevivir a esa experiencia realmente fuerte, pero donde se requiere una gran calidad de enfoque. Recuerden que por sus correos recibieron la guía de contenido de esta conferencia y luego la van a poder analizar con más calma en su casa, en su empresa, en algún lugar donde ustedes deseen hacer el análisis. Un agradecimiento a todas las personas e instituciones que me ayudaron, tanto a mí como a mi familia, mi esposa y mis hijos, durante esta crisis del COVID-19 vivida entre el mes de abril y el mes de junio de este año 2020. En la actualidad, queridos amigos, queridas amigas, el mundo está enfrentando una situación bastante fuerte. Calentamiento global, tensiones, deterioro de la economía mundial. El COVID ha acelerado la situación de crisis económica en muchos países, incluyendo grandes países desarrollados. Muchas migraciones, desplazamientos humanos enormes entre Asia y Europa, de África hacia Europa, en países latinoamericanos, la red de telecomunicaciones en el mundo entero avanzando a toda velocidad y sin embargo todavía muchos países sin la suficiente capacidad de comunicarse o debilitándose la capacidad de comunicación, el marxismo cultural entrando en todas las culturas del planeta y la pandemia del COVID haciendo estragos. Eso nos pone de cara a un mundo denso y a un mundo complejo. Frente a ese mundo complejo se requiere que tú y yo seamos fuertes, firmes, persistentes y capaces de vencer. En Venezuela, mientras todo eso está pasando en el mundo, en Venezuela y en América Latina en general, deterioro del ambiente, tensiones internas, en el caso venezolano un poco fuertes, un gran deterioro de la economía nacional, la diáspora venezolana, casi 5 millones de personas fuera del país, deterioro comunicacional, el socialismo del siglo XXI como ideología política y el COVID-19 que se suma a la crisis de salud, en este caso de esta hermosa nación venezolana. Ahí mencionando unas pinceladas de lo que la humanidad entera llama crisis. Pero vamos a hablar ahora de 5 aspectos que son claves y que yo pude descubrirlos mientras estaba hospitalizado en el Hospital Central de San Cristóbal en el área de aislamiento COVID-19. Y esas 5 áreas que yo fui viendo, tuve la oportunidad de interiorizarlas, reflexionarlas y sacarle provecho positivo al tiempo mientras estaba en aislamiento. Y esto es bien interesante. En primer lugar, un aspecto de cómo enfrentar el COVID tiene que ver mucho con tu salud física actual. El deterioro físico, el deterioro humano, pudiera hacer que tú llegues a padecer el COVID, pero de una manera más dramática. En otras palabras, si llegas mal alimentado o alimentación irregular, hoy en día se ve muchísimo comidas a deshoras, débil hidratación, las personas toman poca agua, pocos jugos naturales, a veces muchos químicos,
irrespeto a controles médicos y odontológicos, pasan los días, pasan los meses, pasan los años y no te chequeas, no te controlas, personas hipertensas que no se aplican el tratamiento, dientes dañados no cuidados, falta de ejercicio físico, exceso de peso, deterioro estético, la piel, el pelo, las manos dañadas, deterioradas. Y entonces el deterioro físico como tal no permite que uno enfrente una enfermedad como el COVID o cualquier otra en las mejores condiciones. ¿Qué se recomienda? Cuidar la dieta, valorar el agua, los jugos naturales, chequeo anual mínimo de médico y de laboratorio odontológico, una caminata corta, por lo menos de media hora al día, fuera de tu rutina de trabajo, cuidado de tu piel, de tu cabello, de tu vestuario, de tus accesorios, hombre o mujer. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. ¿Qué ocurre? Tuve la oportunidad de ver personas en el Hospital Central también con COVID. ¿Qué ocurrió conmigo? Cuando llego a la hospitalización, después de haber hecho las pruebas rápidas del COVID, hice una primera en el ambulatorio pequeño de la unidad vecinal Alianza, salió negativa la prueba al COVID, eso fue un día lunes, seguía con malestar respiratorio y mi esposa me lleva el martes, ella manejando, al triaje del Hospital Central, me hacen una segunda prueba rápida, sale también negativa. Eso es sorprendente, las pruebas salen negativas, yo estaba con malestar, en el hospital el equipo que inicialmente me ve, dice que me ve bien de aspecto físico y dicen, señor Marlo, lo suyo no es COVID, ya tiene 2 pruebas negativas. Entonces, bueno, me mandan a la casa nuevamente, mi esposa me trae nuevamente a la casa, pero el malestar seguía, la neumonía ya detectada no era tan simple como parecía y el malestar sigue. Entonces vamos al hospital nuevamente el jueves de esa semana, eso fue en el mes de abril, segunda semana de abril, y el epidemiólogo del Hospital Central, a quien le tengo un gran agradecimiento por su decisión, dice, está sospechoso esto, vamos a hacerle la prueba, el PCR, la prueba PCR, que es un poco más con hisopos, con algodones, en la boca, en la nariz. Entonces me hacen esa prueba y me dicen, bueno, hay que esperar resultado, pero el resultado puede demorar 5 o 6 días en salir y a veces más. Entonces ellos deciden, se reúnen los médicos, con mi esposa que también es médico, y deciden que van a hospitalizarme de inmediato en el área de aislamiento, aún sin el resultado. Cuando yo entro a hospitalización, me aplican de inmediato el tratamiento para el COVID-19 en paralelo con el tratamiento de la neumonía. Bastante fuerte, eran muchos medicamentos y yo estaba con antibióticos, sueros, realmente varias medicinas, los propios míos de la hipertensión, etcétera, etcétera. O sea, varios medicamentos. Realmente un tratamiento sumamente fuerte, también el del COVID. Y entonces el proceso mío de recuperación dentro del Hospital Central se empieza a dar de manera rápida. Aunque yo estuve 25 días hospitalizado, los médicos, las enfermeras y enfermeros, el personal de comida del Hospital Central, las camareras, pasaban, claro, con todo el cuidado, con todos sus equipos. Recuerda que ellos van con unos trajes que parecen astronautas y llegaban y hablaban conmigo y me decían, señor Marlo, usted se está recuperando más rápido que lo normal. La conclusión a la que llegan los médicos es que, hablando con ellos, y estoy muy agradecido con ese equipo médico del Hospital Central y de enfermería y de cocina y de camareros, porque la atención que recibí de ellos fue realmente angelical. Un abrazo para todos. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Como este aspecto del deterioro físico, digamos, cuando llego al hospital, no llego deteriorado. Llego enfermo con el COVID, pero llego con una fuerza física que me permitió resistir el tratamiento médico y las terapias tan duras y tan exigentes. Bien, entonces estaba controlada mi alergia, estaba controlada la hipertensión, estaba controlada la hipoglicemia,
siempre cuido mi dieta. Para las personas que me conocen, saben que soy cuidadoso de mi dieta, sin azúcar, que como frutas, que mantengo el peso, que hago ejercicio con frecuencia. Entonces, eso me ayudó a llegar más fuerte. Entonces, cuidado amigos, cuidado amigas, con tu salud hoy, tengas o no tengas COVID, tienes que cuidarte. Luego en el hospital, pues indudablemente, eso ayudó muchísimo. Un segundo aspecto, luego el deterioro físico, todo eso lo tienen en su guía, es el deterioro social, local, regional e internacional. La parte de la relación con la gente. Si tú llegas a padecer el COVID, y Dios nos proteja a todos, en la parte de aislamiento, les comento que es dura, no es fácil estar aislado en un hospital, en un centro de salud o donde se esté, en un hotel, en una casa de reposo, en un sitio donde los gobiernos deciden aislar a los pacientes. Entonces, esa fase tan crítica es muy difícil de superar si tú llegas al aislamiento con una concepción de amargura, de que el aislamiento hay que llevarlo de manera amargada, donde se llega chocando con el personal médico, con el personal de enfermería, quejándose demasiado. Entonces, esa débil actitud social, esa débil capacidad de relacionarte con los demás, empeora la situación. Porque estando aislado de tu familia, estando aislado de tus amigos, tienes que acudir a nuevos amigos, tienes que hacer nuevas redes, nuevos vínculos. Entonces, la parte de ser capaz de relacionarse con otras personas, con otra gente, es importantísimo. ¿Qué puede estar afectado allí? Falta de autoestima, indisposición para cambiar en positivo, una tendencia a quejarse mucho, las puertas y ventanas tuyas o las mías de mi mente abiertas a la depresión, tanta quejadera. Indudablemente que la situación es dura, no estoy diciendo que sea fácil, para nada es fácil el COVID, es bastante duro, pero la actitud social te puede ayudar a enfrentar mejor la situación. Entonces, y la otra parte es que hay un enorme terror mundial, regional, local, en América Latina, en Europa, en el mundo entero, un pánico terrible hacia el COVID, pero el pánico en sí mismo no resuelve nada. El terror, el miedo, es fuerte. Nosotros vivimos momentos de tensión enormes con nuestros vecinos, fuertes tensiones, o sea, se critica al enfermo, se le echa la culpa, hay un trato social extremadamente duro a veces, y resulta que padecer o no padecer el COVID es como una lotería, no se sabe quién lo puede padecer. Bueno, en el mundo entero lo han tenido el primer ministro británico, príncipes españoles, artistas, gente de la televisión y de la radio, políticos, cantidad de personas que uno no se imagina tienen o han tenido el COVID-19. Entonces puede ser cualquiera de nosotros el que padezca la enfermedad. Entonces hay que tener una reacción social que no sea de pánico, sino de autocontrol. Con el pánico tú no resuelves la situación. Con el pánico empeoras la situación, contigo y con los demás. Porque el pánico puede producir choques, tensiones, dificultades para relacionarte con otros. El otro aspecto, amigas y amigos, el tercero sería ya de esta lista, es el deterioro psicológico y emocional. Fíjense que ya llevamos dos: deterioro físico, deterioro social, tuyo o mío, forma de relacionarnos con los demás. Y lo otro es, el tercer aspecto es la parte emocional. ¿Cómo te sientes tú psicológica y emocionalmente? Hay otra pandemia rodando por el mundo antes del COVID, y es la pandemia de la depresión. La depresión está haciendo mucho daño en la sociedad venezolana, latinoamericana, mundial, en Estados Unidos, en Europa, Asia, en todo el mundo. ¿Qué causa la depresión? Falta de autoestima, indisposición para cambiar en positivo, una tendencia a quejarse mucho, el terror ante la situación, y resulta que la principal solución para los problemas de la mente empieza también por ti mismo. Fíjense, cuidado físico,
cuidado social, y ahora vamos a hablar de cuidado emocional y psicológico. Necesitamos ser agradecidos nosotros de ser como somos, de ser lo que somos, con nuestras fortalezas, con nuestras debilidades, con la forma como aprovechamos las oportunidades, cómo manejamos las amenazas, qué capacidad tenemos nosotros de ser, voy a hacer un gesto aquí con las manos, resistentes ante la adversidad, resistentes, resilientes. La resiliencia es la capacidad de adaptabilidad, que no tiene absolutamente nada que ver con resignación, sino con adaptación y habilidad para salir de la situación crítica. Entonces, esa parte de ser resistente y resiliente es una habilidad emocional que se necesita también con el COVID. Cero quejas, más soluciones. Cuidado de tu mundo interior. Sana apertura a lo que sea positivo y edificante. Aceptar la realidad y asumir la viabilidad de las cosas. En mi caso personal, pues tengo más de 20 años como conferencista, como motivador, como formador de líderes, como entrenador VIP persona a persona o por estos medios virtuales, entrenando personas. Y créanme que he investigado muchísimo, he estudiado mucho, manejo situaciones, conozco clientes, he ayudado a familiares, decenas, cientos de personas en talleres y conferencias y también virtual. Pero cuando me llegó el COVID, a mí me tocaba ya no solamente saber tanto, sino aplicar tanto. A ver, es la diferencia entre saber tanto y aplicar tanto, que todo lo que yo sabía se quedaba corto, que todo lo que tú sabes se puede quedar corto. Y entonces hay que aplicar realmente técnicas de autocontrol, de serenidad, de equilibrio interior. Y yo tomé decisiones en el hospital como las siguientes: tomarme el aislamiento como un largo retiro espiritual, como una larga convivencia, como unos días de descanso en un hotel lejano de la ciudad, donde no hay ruidos, donde no hay interrupciones, y donde el personal, en este caso de hotelería, que solo en mi imaginación, que sería esos grandiosos médicos del Hospital de San Cristóbal, desde el director hasta los jefes de área y los residentes de posgrado, los de medicina interna, y de todos los posgrados, el tratamiento del personal de enfermería. Entonces, sentir que ellos son como tus compañeros de viaje en ese momento, de no tomártelo como un aislamiento y una quejadera, sino tomártelo como una gran oportunidad que Dios y la vida te dan para crecerte. Porque, en mi opinión, hay que estar todo el tiempo tendiendo a crecer, aún en la hora de la partida a la eternidad. O sea, porque no nacimos para achicarnos, sino para crecernos en la vida y siempre, en todo momento. Entonces, aceptar la realidad. Al aceptar la realidad, se hizo más manejable entonces la situación en el hospital. Llevo 3 aspectos: físico, social, y ahora abordamos el emocional psicológico. El otro deterioro enorme que se produce es el deterioro financiero y material. A ver, les comento, y ustedes se preguntarán: ¿y por qué el deterioro material, Marlo, lo aborda en esta conferencia? Bueno, porque COVID-19, para que estés atento, para que estemos atentos, genera muchísimos gastos a ti y a la familia. Entonces, persona previsiva vale por 10. Sé previsivo, y si hay pandemia, ahorra, ten alimentos suficientes en tu casa. Aunque la situación de Venezuela es crítica, pero haz el esfuerzo de ahorrar, formar redes con tu familia y con tus amigos cercanos, pero hay que estar apalancados. Por ejemplo, yo soy de cultura previsiva y tiendo a tener 2 meses de ahorro para coyunturas, para emergencias. Bueno, en mi caso, yo estaba aislado en el Hospital Central y las autoridades sanitarias de Venezuela aíslan a mi familia, a mi esposa y a mis hijos en otro centro de salud a media hora de la ciudad capital del Táchira, donde yo vivo, de San Cristóbal. Imagínense 5 personas de la familia al mismo tiempo hospitalizadas. Yo en el hospital por aislamiento y con tratamiento, y mi familia asintomática, pero allá aislados por prevención de la salud. Miren, lo que pueda decirles se queda corto.
gastos de comida, gasolina a precios internacionales, traslado de los carros, cantidad de personas que tenían que moverse hacia San Josecito y hacia el Hospital Central, desayunos, almuerzos, cenas, pues, las dificultades. Si bien es cierto que el hospital, en mi caso personal, ayudó en algo con algunos de los medicamentos, pero no todo lo podía colocar el hospital. Y bueno, son medicamentos costosos, ¿ok? Y la alimentación, el hospital ponía una parte, pero con esta crisis venezolana, pues no podía dar toda la alimentación que se requería. Entonces, y no me estoy quejando, estoy agradecido. Solo estoy diciéndoles que fue enorme la logística y los gastos en las cuentas mías se multiplicaron como por 12. O sea que si el gasto era 1.000, se gastaba 12.000 por semana. ¿Ok? Para que ustedes tengan una idea de que hay que ser previsivo en lo financiero y en lo material. Si no tienes cultura financiera y no eres educado en la logística de administración de los bienes, vale la pena que organices tu familia y organices tu red de amigos por cualquier cosa, por ser previsivo. ¿Ok? Debilidades en educación financiera, pérdida de solidaridad con el más necesitado. Ahorita hay que pensar mucho en el otro, en cuánto necesita el otro. Gasto familiar o empresarial sin control y sin orden, descuido a bienes materiales, visión cortoplacista, gratificación inmediata. O sea, son hábitos financieros negativos que no nos ayudan mucho en el caso de una pandemia como el COVID. Habría que aprovechar la pandemia y el estar tanto tiempo en casa para hacer algunos cursos financieros por internet, manejar educación financiera y decidir que el dinero es primero que todo una emoción antes que un activo físico. O sea, el dinero lo manejas mejor entre más control emocional tengas sobre él. ¿Ok? Que no te controle el dinero a ti, sino que tú controles el dinero. Entonces, retomar valores solidarios, tomar educación financiera, manejarte con presupuesto, cultura de mantenimiento de tus cosas, tu carro, tus muebles, tu ropa, visión de mediano y largo plazo. Así tocamos un poco el aspecto material y financiero. Pero vámonos al quinto punto débil, que lo observé también en el Hospital Central, que es el deterioro espiritual. El deterioro espiritual, la pérdida de hábitos de oración, de meditación, de tradiciones familiares y sociales de compartir, la necesidad de silencio. Ojo, necesaria en creyentes y no creyentes. O sea, el creyente tiene yo lo soy, el creyente tiene sus rutinas ordenadas, bueno, hay que recuperarlas si las has perdido. El no creyente, aunque no sepa orar o no use la oración, necesita silencio, necesita reflexión, ratos de caminar, ir a un parque, etcétera, etcétera. Espiritualidad sin sensibilidad ante los demás es una espiritualidad solo aislada en ti. Entonces, si yo estoy tranquilo, no me importa cómo esté el mundo, que se caiga el mundo al lado, pero entonces me despreocupo de los demás. Entonces se requiere una visión espiritual un poco más amplia, de red. Organiza tiempos diarios para orar, recuperar momentos de oración en familia y con amigos, momentos de silencio y contemplación, que pueden ser de meditación perfectamente, cultivar buenas lecturas espirituales y cultivar la oración con servicio comunitario. Por dar algunas ideas. El solo hecho de meditar, tomas un libro interesante, vamos a suponer El Quijote de la Mancha, lees un trocito del Quijote de la Mancha y aunque es anecdótico en su estructura y en lo que narra, ¿sí?, Miguel de Cervantes, pero el Quijote de la Mancha te puede hacer reflexionar, te puede hacer meditar un rato, ¿ok? Entonces, interesante, ¿verdad? Muy interesante. Resumiendo, 5 áreas que pueden ser deterioradas o pueden ser ordenadas. Deterioro físico humano, deterioro psicológico emocional, deterioro social, de tu vida social, deterioro financiero material y deterioro espiritual. Si esas 5 cosas te toman desprevenido, el COVID como tal hace estragos. Y eso comentaban los médicos en el hospital, que ayudó a mi recuperación, el que aún acostado, aún convaleciente, aún con el malestar, 2 veces
2 veces yo sentí, sonrío porque me encanta sonreír, pero 2 veces me vi más allá que acá. Yo sé que me entienden lo que estoy diciendo. Verse más allá es que tú sientes que ya te vas, ¿ok? Pero incomodidades, tensiones. Y luego viene una fase cuando ya a ti te dan de alta, a mí me dan de alta a los 25 días, que es el post-COVID. Luego esta fase, estos 5 aspectos siguen siendo importantísimos. Porque tú sales del hospital, luego de la hospitalización, en el caso mío que fui positivo sintomático, o sea, sí presenté la enfermedad, sí presenté síntomas, estuve grave con la neumonía. El tratamiento es tan fuerte que tú sales débil, sales a convalecer, a recuperarte, y la recuperación es un poco lenta, entonces te puede llevar, bueno, yo sigo todavía en recuperación, ¿okay? Salgo muy poco todavía, hace 2 semanas retomo mi trabajo, pero solo medio tiempo al día, 2-3 horas al día de trabajo. En ese rato iba preparando la conferencia, estas conferencias, analizaba, aproveché cuando ya me sentí bien para ir a cortarme el pelo, a estar un poco mejor para poder compartir con ustedes y por supuesto con mi familia. Pero en el post puede dificultarse caminar, ser más lento para caminar, bajar y subir escaleras, hay que recuperar niveles de hemoglobina, porque sale uno con la hemoglobina baja, hacer algunos ejercicios para ir mejorando tu capacidad respiratoria. Pues yo no soy médico, pero aprendí un poco de todas esas cosas que los médicos con tanto cariño y el personal de enfermería me orientaban en el Hospital Central. ¿Okay? Hay que mantener la higiene y todos esos detalles. Entonces el post, les repito, es también delicado. ¿Qué hacemos entonces, amigas y amigos, frente a la pandemia del coronavirus? ¿Qué hacer? Quedarnos cruzados de brazos, quejarnos, tener una actitud de miedo. Yo recomendaría aspectos sumamente importantes que los pude vivir en el Hospital Central. Yo tengo una anécdota me preguntaron hace una semana en otra conferencia virtual que di para el Club de Leones de Venezuela, toda la convención nacional que me invitaron a dar la conferencia. Entonces yo les decía a ellos que cuando uno me preguntó que cómo yo había recibido en el Hospital Central la inspiración para salir a dar una conferencia, entonces yo le contesté lo siguiente, voy a compartirlo con ustedes. En la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración nazi, tuvieron detenido a un psicólogo judío de nombre Viktor Frankl. Viktor Frankl es el padre de la logoterapia, una de las escuelas de psicología que a mí más me agradan, me encantan. La logoterapia es bastante humanista, ¿sí? Y Viktor Frankl, cuando le preguntan tiempo después de la Guerra Mundial, ¿por qué usted sobrevivió a la Guerra Mundial? Él dice, mire, yo no lo sé. Yo creo lo siguiente, yo perdí a toda mi familia en los campos de concentración, perdí a todos mis amigos, perdí a todos mis vecinos. 3 veces yo estuve a punto de ir a la muerte, al paredón o a los hornos o las duchas químicas donde los mataban. Y las 3 veces o era un militar o era un civil que estaba detenido allí, requería de mi servicio como psicólogo. Entonces cuando ya estaba al borde de la muerte, me llamaban para que fuera a dar una terapia o a un militar o a un civil. Y al salir ya no quedaba libre de la condena, por lo menos por un tiempo. 3 veces le pasó eso a Viktor Frankl. Entonces lo único que yo puedo explicar, dice Viktor Frankl, es que creo que sobreviví porque yo tenía una gran visión de futuro. Y la visión era que al salir del campo de concentración, si yo lo lograba, dice él, yo quería escribir libros y dar conferencias sobre cómo sobrevivir a los campos de concentración. Créanme que eso me inspiró a mí bastante. ¿Por qué? Porque yo decía, Dios, papá Dios, ayúdame. Si yo sobrevivo al COVID, lo primero que tengo que hacer es empezar a dar conferencias
tengo más de 20 años siendo motivador, pero con un nuevo enfoque, con una nueva razón, con un nuevo motivo, para no solamente motivarme yo, sino motivar a los demás. ¿Cómo sobreviví? Y con eso ayudar a las personas, parecido a como lo hizo Víctor Frank. Entonces fíjense, en un aislamiento, bien sea en casa o bien sea en el hospital, el tiempo se puede aprovechar muchísimo. El tiempo no está para perderlo. El otro detalle es que logro hacer el armado a un hospitalizado, tomar pequeñas notas en mi celular, en la libreta de notas, de las ideas centrales de cómo iba a montarse esta conferencia. Pero les doy un detalle, la emisión de imagen está saliendo desde Venezuela, desde San Cristóbal. Y el equipo de publicidad está aquí en San Cristóbal. Pero la parte técnica de correos, de seguimiento, hoy la presentación de todo se está haciendo desde Barranquilla, Colombia. Entonces es como estar unidos en una red de apoyo para sacar adelante proyectos. ¿Qué les parece? Entonces, pensar no solo soluciones de cómo vivir mejor tú como persona, cómo vivir mejor con tu familia, cómo cambiar también de hábitos hacia la familia, sino cómo manejar mejor la empresa o cómo incorporar productos nuevos. Hasta eso se puede hacer durante el aislamiento. Ser productivo, poner tu mente a trabajar. Llegó el tiempo de cambiar en positivo, llegó el tiempo de hacerlo mejor, llegó el tiempo de ver esta pandemia como una oportunidad para que tú y yo seamos más grandes, más amplios, más organizados, mejor familia. La empresa, cambiémosla, mejorémosla, renovemos la empresa, renovemos la forma de trabajar, cambiemos lo que haya que cambiar, pero no le tengamos miedo al cambio. Entonces, unas vivencias personales. Primero, mantenga buenas relaciones físicas ordinarias, diarias, buenas relaciones físicas. Segundo, mantenga compensadas sus enfermedades crónicas. Soy hipertenso y tengo más de 10 años tomando tratamiento. Pero eso es sagrado para mí. Bueno, cuando llegué al hospital, el tener la hipertensión compensada me ayudó. Si hubiese estado descompensado, ponía en riesgo mi salud, mis pulmones, mis riñones, etcétera, etcétera. Eso lo explican mejor los médicos. ¿Ok? Y luego, respete la cuarentena. Antes, durante y después. Repita lo que acaba de decir, porque se cayó la señal. 30 segundos. Durante, ya va que me están diciendo que se cayó la señal un momentito. Entonces fíjense, respetar la cuarentena. Antes, durante y después. Cuídate, no te obsesiones con el COVID-19. Tú no sabes si te va a tocar o no te va a tocar. No somos quienes para decidirlo. Ese virus es muy autónomo. Y aunque te cuides, y nosotros estábamos cuidándonos. El único que en mi casa salía a hacer mercado era yo. Mi esposa, mis hijos, todos en casa. Todos en casa. Una sagrada cuarentena. Pero cuando yo salgo, cuando iba a hacer el mercado una vez, 2 veces a la semana, y era yo el que traía el mercado a la casa. Iba con tapabocas, iba con guantes, llevaba ropa como auxiliar. Cuando llegaba a la casa me quitaba los zapatos, me cambiaba la ropa en el hall, en la entrada. Y bueno, todas esas medidas se tomaban, y aún así, cuando me llegó el virus, me llegó. ¿Ok? Entonces, no es una cuestión de que el hecho de que te estés cuidando impide totalmente que el virus te dé, o sea, te puede dar. ¿Ok? Entonces, respetar la cuarentena, salir a la calle con tu tapabocas, aún en mi caso, habiendo padecido la enfermedad y estando ya sano. Lleve guantes para los sitios críticos. Cuente con ahorros y con reservas de comida en su casa, combustible, tapabocas, guantes, kit de higiene y limpieza. Cuídese emocionalmente, a usted y a su familia. Recupere sus tiempos de meditación. Sea usted creyente o no, haga meditación, haga silencio. Y si es creyente, agréguele oración, agréguele la espiritualidad propia de su fe. Haga ejercicios. Desarrolle resiliencia teórica y práctica. No es suficiente. Yo puedo tener diplomado, maestría, doctorado en resiliencia, en resistencia, en inteligencia emocional, pero si a la hora de la verdad el diplomado o la maestría o el doctorado se me queda solo en teoría, pues necesito bajar la teoría a la práctica. Practique resiliencia,
practique inteligencia emocional, practique autocontrol, quéjese menos, solucione más, aún en la pandemia. Y el problema, recuerden algo interesante que lo dije esta semana por las redes sociales, el problema no es el problema, sino la forma como tú enfrentas el problema. No se automedique. Otra recomendación, no se automedique. No. Miren, unos amigos desde otro país me llamaron: Marlo, ¿qué medicinas tomaste tú para el COVID? Es que tengo a 3 parientes míos con COVID. Yo les dije: ni se te ocurra. Yo no te voy a decir ninguno de los medicamentos. Tienes que ir a tu médico. Tienes que ir y hacerte las pruebas y tienes que descartar. A unos familiares, creo que a unos amigos fuera de Venezuela, pude ayudarlos a que se salvara su vida gracias a ese consejo, porque tenían miedo de salir a hacerse los controles médicos, porque tenían miedo a la burla, tenían miedo a la queja, al rechazo de sus vecinos. Y yo les dije: no le tengan miedo a nada, vayan. Y le hicieron el chequeo y salieron positivos, y uno de ellos se puso grave. Hoy en día está fuera de peligro. No te automediques. Tú no eres el doctor. Tú no eres la persona experta en el tema. Pide ayuda, pide auxilio. Aplica las medidas que las autoridades de tu país, son distintas en cada país, apliquen. Recuerda que las pruebas se demoran en salir mucho. Las pruebas rápidas son instantáneas, pero las pruebas PCR demoran muchísimo. Toma en cuenta que en algunos casos los resultados de las pruebas demoran y sigue un orden interno de prioridad. Estamos ya en esto, ya como entrando en lo que es la etapa final de esta conferencia. Tomen nota de estos consejos que les voy a dar ahorita, en este momento. Ya saben los 5 puntos del desequilibrio o del equilibrio. Ahora, unas pistas prácticas que las pude poner a disposición de mi vida y de mi familia y de la sociedad ya en este momento. Mantenga la serenidad y el equilibrio. Yo tuve que hacerlo en el Hospital Central. Créanme que me lo tomé como un retiro. Oraba, meditaba, hacía silencio, pero no un silencio amargado. El silencio de la oración o de la meditación no es un silencio quejumbroso, es un silencio sereno, que te da paz, que te da serenidad, que te da esperanza, que te da equilibrio. Entonces estoy recomendándote ese tipo de silencio. Si la cuarentena es en tu casa, saca ratos de silencio. Si estás en el hospital, si estás en un ambulatorio, en una clínica o en un hotel en aislamiento, practica silencio, serénate, ponte en paz interior. Segundo, desarrolla actitud constructiva. Segunda recomendación, actitud. Si este servidor y amigo de ustedes logra en esos 25 días salir ya muy recuperado del COVID en el hospital de la ciudad, en gran parte se debió a una actitud positiva que gracias a Dios pude tener. Tuve momentos de dolor, sí, momentos de llanto también, momentos de tristeza, sí, porque tenías como incomodidades, estar tanto tiempo en cama, eso te debilita, los dolores musculares. Entonces todo eso que da de estar tanto tiempo acostado, toda esa incomodidad, convertirla en actitud constructiva. Qué bueno puedo sacar de esto, pero hacerlo ya. Es probable que tú que me estás oyendo estés en este momento quejándote o lleno de miedo con el COVID. No pierdas tiempo con tanto miedo. Salta el miedo y conviértelo en actitud positiva, constructiva. Eso sí, orden, disciplina, todo eso es maravilloso. Tercero, sigue las recomendaciones de tu equipo médico. Sin mis ángeles de la guarda del Hospital Central de San Cristóbal, Marlo Chacón no estaría aquí. Gracias al epidemiólogo del hospital, al equipo médico, los de alto nivel, los ya especialistas, a los médicos residentes de posgrado de varias especialidades. Conocí a varios de varias especialidades, de una manera muy particular a los de medicina interna, al personal de enfermería, gracias. Pero que es que me consintieron tanto por la actitud positiva, le doy gracias a Dios por ello, que hasta el personal de camareras y camareros de limpieza me tomaron cariño y yo bravo no me puse. El personal de cocina del Hospital Central me tomó aprecio, consideración. Gracias. El amor y la estima no tiene precio. Recuerdo ahorita en una conferencia en Italia, hace varios años,
Estaba en Roma y a esa conferencia fue invitada en su momento la Madre Teresa de Calcuta, hoy Santa Teresa de Calcuta. Y ella llega y pregunta a ese grupo de casi 3.000 personas que estábamos en ese gran auditorio en Roma, ¿cuál creen ustedes que es la mayor hambre que tiene la humanidad? Y todo el mundo, mucha gente empezó a contestar: comida, ropa, educación, dinero, trabajo, empleo. Ella no. Otros decían oración, sacramentos, rezar. Y ella no. Entonces, cuando Bari ya dejó como 5 minutos, nadie acertó con la pregunta de Teresa de Calcuta. Y ella dice: la mayor hambre, la mayor ansia que tiene la humanidad es el ansia de afecto. Todos, incluyendo yo, nos quedamos así, pero ¿cómo que afecto? ¿Cómo es eso? Porque es la principal. Bueno, ella dice, porque sin afecto, sin cariño, la comida no llena, trabajar es amargoso, estar en la casa es toda una amargura, no se disfruta la vida. Entonces, la gente necesita que se le diga, a veces sin mucho deseo, que se le dé una sonrisa, que se le dé un detalle, que uno pase, por supuesto, cuando ya haya pasado el aislamiento, que tú pases y des un toque de saludo. Todo eso es tan necesario, ¿ok? Sigue las recomendaciones de tu equipo médico y recuerda, brinda afecto, eso es actitud positiva. Ayuda al equipo médico a que se cumplan tus tratamientos. No botes tus pastillas, no le saques el cuerpo lo que tengas que tomarte tú mismo. Cuídate, haz tu tratamiento. No dejarse abatir por el aislamiento, por la soledad, sino utilizarla en sentido positivo. Yo salí, véanme, yo no sé cómo me ven, pero yo me siento mejor. Todavía estoy débil físicamente, pero me siento bien. He decidido sentirme bien y he decidido salir adelante gracias a Dios y gracias a ustedes. La inspiración de poder hablar con ustedes también me sostuvo la vida. El deseo de hacer una de las cosas que mejor yo hago, que es hablar en público, hacerlo con cariño para ustedes, hacerlo desde el corazón y no solo desde la mente, sino desde el alma. No te dejes abatir por el aislamiento, no vale la pena. Decídete por cambiar, crear e innovar. Cambia hoy, cambia tu vida, mejora tu forma de arreglarte, tu forma de vestirte, así tu ropa sea sencilla, arréglate el pelo, sal a la calle, así sea con tu mascarita pero bien arreglado, tus zapatos limpios, tu carrito bien limpio, arreglado, tu casa, tu cuarto en orden. Eres desordenado con tu cuarto, con tu peinadora, bueno, desde hoy, esta misma tarde, ordena tu cuarto, arregla tus cosas, bota lo que no te sirve, regala cosas, dona y deja las cosas que verdaderamente sirven. Decide, mejora tu empresa, mejora tu trabajo, da los cambios que tienes que dar como empresario, como profesional, regala lo mejor que tienes de ti. Pero no permitas que el virus, esta pandemia, acabe con tu vida, ni con la de tu familia. Y miren, yo digo algo, y si aún llegara la muerte, también eso hay que hacerlo bien. O sea, hay que saber bien morir, ¿ok? Pero Dios tiene su momento para cada cosa. Entonces, mientras está, hay que cuidarse, hay que ordenarse, hay que dar los cambios necesarios, hay que evolucionar, hay que mejorar. Decídete por cambiar, crear e innovar. Cambia lo que sea necesario. Aquellas cosas que tienen 10 años diciéndote que cambies. Que si eres terco, que si eres mal carácter, que tú no sonríes, que lloras mucho, que te quejas mucho. Ay, a lo mejor la esposa, el esposo, los amigos tienen años diciendo, mira, cuídate, come un poco más, come a la hora. Y tú no has querido cambiar. ¡Ya! ¡Hazlo ya! ¿Qué esperas? El tiempo es hoy, es tiempo de cambiar, como dice Juanes en su canción. Es tiempo de cambiar. Y algo bello, que es lo que te ayuda a realizarte también mucho, diseña nuevas formas de trabajo, acepta los cambios de tu país y del mundo, tanto internacionales como nacionales con esta pandemia. Esto es lo que tenemos ahorita. Esta es la realidad del planeta. Coloquemos tú y yo los pies sobre la tierra y sepamos vivir mejor. Sepamos vivir mejor porque vale la pena vivir mejor. Un plan de acción concreto, chequeos médicos y odontológicos en tu salud física, chequéate. Aparta ya tus citas médicas. Cuida tus dientes, cuida tus oídos, cuida tu pelo, cuida tu salud. Y si no tienes pelo, cuida tu calva. Pero quiérete, cuídate.
Salud física, cuidarse. Salud psicológica, estudia para mejorar el estrés, la ansiedad, la angustia, la depresión. Intenta serenidad y equilibrio. Salud social, aprende el uso de esta tecnología, conversaciones múltiples. Hace 2 meses yo no sabía usar todo esto. Y ahora estoy hablando por Zoom, hoy por Google Meet, hablando por cantidad de redes. El jueves 2 de julio me hicieron una entrevista desde Londres de una entrevistadora, una comunicadora social latina que vive en Londres, venezolana, y me entrevistó 1 hora. Y me quedé sorprendido porque la entrevista fue por Instagram y fue en vivo. Y bueno, es maravilloso el teléfono de ella, el teléfono mío y el programa saliendo en vivo para todo el mundo. ¿Ok? Salud social, asesórate, aprende a tener detalles. Ten detalles con la gente, llama a la gente si no puedes visitarla. Para que estés pendiente de tu familia, de tus amigos. Pon orden financiero en estos días de pandemia, ahorra mucho, genera ingresos virtuales o físicos, pero genéralos. Voltea la situación a tu favor y disciplina los momentos de oración, de meditación y silencio. Lecturas que favorezcan tu espiritualidad, respeta la fe de otros. Si tú tienes fe o si no tienes fe, respeta que todos necesitamos silencio, oración, meditación. Y realmente ese es el factor clave. Bueno, quiero dar las gracias. ¿Saben cuántas personas se inscribieron? ¿No? Realmente fue un número impresionante. Gracias a la cantidad de personas de 10 países que se nos inscribieron para la conferencia de ahorita, la de las 10 de la mañana hora de Venezuela, 9 hora Colombia, los que se inscribieron para la de esta tarde a las 3:30, donde repetiremos la conferencia, y los que se inscribieron para las 6 de la tarde. Mil gracias a todos, y ahora abrimos un ciclo corto por chat y algunas preguntas van a ser seleccionadas o algunas intervenciones de ustedes, y los que no tengamos el tiempo de contestarles, por favor, les vamos a contestar después, en privado, por su WhatsApp. El número mío ya lo tienen, de WhatsApp, de privado. Si no les contesto al momento, no se asusten, es que soy bastante ocupado. Puede ser que les conteste 1, 2 o 3 días después, pero se contesta. Y insistan ustedes cuando alguien no les conteste, pero sea importante lo que tienen que, al día siguiente me vuelven a escribir. Maglo, recuerde contestarme. Así sea en la madrugada, yo les contesto. Bien, preguntas y respuestas. José, desde Barranquilla, Colombia, por favor. Aquí está una de Jackson Hernández. Según su experiencia, si se tienen los insumos médicos adecuados para la protección del personal de salud, los que estamos fuera de Venezuela vemos diferentes protocolos que se aplican con variedad de insumos. Lo que preocupa es si existen o no en Venezuela. Lo digo por la experiencia de un familiar que para su tratamiento médico algunas veces no consigue insumos. Jackson, hay que organizarse para esto. No está fácil la cosa en Venezuela, pero hay que resolverla. Por ejemplo, los medicamentos que tenía el Hospital Central de San Cristóbal, con total generosidad, a mí me fueron suministrados, colocados y me cayeron muy bien. Pero algunos nos tocaba ir a buscarlos en la calle. Si no logramos ese apoyo de mi familia, recuerden que tenía esposa e hijos en un centro aislado y yo en el Hospital Central. ¿De quiénes ayudaron? Primos, tíos, tías y amigos del alma, que no solo desde Venezuela, sino desde varios países del mundo contribuyeron con dinero, con logística, con algunas cosas que eran urgentemente necesarias. Y la solución llega más, Jackson, en red de familia y amigos. El medicamento hay que buscarlo como sea, y ciertamente hay escasez. Nosotros logramos conseguir todo, solo que lo que tenía que hacer la familia era rodar más con el carro, ir de farmacia en farmacia, todo lo que se conoce. Pero al estar organizados, de repente el que estaba en La Concordia se comunicaba con el que estaba en Pueblo Nuevo, con el que estaba en Táriba. Mire, apareció por aquí la medicina. Entonces ya esa logística de red es la que les estoy recomendando a ustedes. Organícese en redes familiares y de amigos desde ya, ¿ok? Porque puede ser que alguno de ustedes, Dios proteja a todos, sea asintomático, pero también los asintomáticos merecen cuidado.
hay que conseguirles medicamentos, ¿ok? Y todos los que requieren todo tipo de insumos. Gracias, Jackson. ¿No hay más? ¿Por el momento? Por el momento no. Ok, bueno, me dice acá Luis Daniel que no hay más preguntas en este momento. Un saludo a las personas. Quiero entonces tomar, si llega alguna más, José la pasas. Yo quiero agradecerles a todas las personas que han estado conectados, invitarlos, hagan un ejercicio conmigo en este momento. A ver, yo voy a sonreír. Sonríanme. Sonrían, regalen una sonrisa. Si tienen una persona que esté pasando por su oficina o por su casa, cerca de usted en este momento, mírenla y sonríen. Yo voy a sonreírle a Luis Daniel y le voy a sonreír a Andrés David, que están por aquí cerca mío, y lo voy a saludar. ¿Ok? El coronavirus es una realidad. No parece que va a ser de corto plazo. Esta pandemia tiende a convertirse en endémica. Endémica significa que es algo que va a durar varios años, donde vamos a tener que adaptarnos a nuevas realidades. Bueno, hoy es el Día del Arquitecto en Venezuela, por cierto, yo soy arquitecto, y uno de los lemas de mi ejercicio como motivador es arquitecto de vidas, arquitecto de vidas. Y yo siento que parte de mi misión en la vida, además de construir edificios, es construir vidas humanas, ayudar a la gente, ¿ok? Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere que haya actitud, que haya deseo de superación y asumir la pandemia sin miedo, con cuidado, sí. En Venezuela dicen pilas, pilas. En Colombia dicen piloso. O sea, epa, no te duermas, cuídate, cuida los protocolos, cuida la higiene, mantente cerca de tus médicos de confianza, amigos o familiares, investiga, pero no lo hagas obsesionado ni quejándote, ni destruyendo tu mundo, ni no destruyas tus sueños, tus ilusiones por el COVID, sino al contrario, aprovecha este tiempo para construir mucho. Por acá me llega otra pregunta. Álvaro José Anselmi Montero. Esta experiencia nos ha permitido y exigido reinventarnos. No solamente son las soluciones, las limitaciones actuales que vivimos. Ahora es el COVID, que para algunos trabajadores les genera temor y cae en tensión. Ahora pues elevar criterios de psicología para cuidar, poder llevar un buen clima organizacional y poder continuar dinámicamente en pro de nuestros trabajadores y empresas. Sí, Álvaro, coincido contigo. Buen amigo Álvaro, gerente de Lidotel San Cristóbal. Efectivamente, no es tiempo para quejarse, en mi opinión, Álvaro. Es tiempo para encontrar soluciones con tu familia y con tus compañeros de trabajo. Si hay que reinventar Lidotel o cualquier hotel de Venezuela, del mundo, se reinventa. Para eso estamos los seres humanos. No solamente los ingenieros que están obligados a hacer ingeniería continua, ingeniería viene de ingenio, los arquitectos, los diseñadores, los constructores, los médicos, los abogados, los contadores, los vendedores, o sea, todos necesitamos repensarnos. ¿Cómo vendo ahora? Pero no te amargues. No inviertas el tiempo en amargarte, no inviertas el tiempo en angustiarte. La vida cambia, cambia tú. Y si hay que cambiar de rutinas, costumbres, tradiciones y hacer las cosas de nuevo, pues se hacen de nuevo. Para eso estamos. Este es el tiempo, Álvaro, que nos tocó vivir, no es otro. Y necesitamos inyectar, transmitir ese entusiasmo a nuestra gente, transmitir ese entusiasmo a la sociedad. Bien, entonces, qué bueno. Si yo logro con cuidado físico, cuidado social, cuidado emocional, cuidado espiritual y cuidado financiero, montar una base de dispararme y ponerme por encima del COVID-19, tú también lo puedes lograr. Y ponerte por encima no es que te pongas a bombardear al virus del COVID, o que te pongas violento con el virus, no, sino que sepas ganar esta batalla y ganar esta guerra
con la mayor virtud que tú y yo tenemos como seres humanos: el ser imagen y semejanza de Dios. O sea, el ser maravillas de la creación. Y las personas que somos realmente extraordinarias por haber sido creados para hacer cosas tan maravillosas, pues cambiemos lo que haya que cambiar, recreemos lo que haya que recrear, mejoremos lo que haya que mejorar y superemos lo que haya que superar. El WhatsApp mío 0414 705 8764. Pueden anteponerle el código de Venezuela más 58 414 705 8764. En la guía que recibieron por su correo, vean la guía por su correo. Esta guía que yo he estado usando aquí para llevar el guión de la conferencia, la tienen ustedes, una guía muy bella, por cierto que ahí yo no fui, yo fui el creador teórico de esa guía, pero el diseño lo hizo Paola Isabel, mi hija, comunicadora social desde Gerencia y Crecimiento Personal Colombia en Barranquilla, ¿okay? Y José, mi hijo político, maneja desde Barranquilla también toda la parte de marketing digital y recomendaciones para el manejo de las redes. Bien, un abrazo, muchísimas gracias y hasta pronto.